Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Ingeniero, Buenos días. buen día. Chicos, los dejo con el maestro. Voy a estar aquí conectado. Cualquier cosa me avisa. Muy bien, pues vamos a ir arrancando, aunque faltan compañeros. Pero nada, los que estamos, pues le vamos a dar un repasito a todo acerca de lo que hemos hecho y sobre todo los resultados que hemos obtenido. No sé si queréis hacerme un resumen de todo lo que habéis avanzado esta semana, antes de entrar un poco más en materia. No sé si César, Alfredo o cualquier otro compañero, quien queráis. Sí, Inge, de acuerdo. Vamos a hacer un repaso. Vamos a ver. Estuve leyendo más o menos, no soy capaz de seguirlo todo porque no tengo mucho más tiempo, pero más o menos lo que fuisteis escribiendo y me voy a quedar de momento con esta imagen que la voy a proyectar y la comentamos un poco, ¿vale? Estamos... Vale. ¿Veis ahora un pantallazo, ¿no? Que pone cálculo pack de baterías? ¿Lo veis? Sí, Inge, sí, mira. Vale, eso es lo que colgasteis, ¿de acuerdo? Es decir, estuve viendo más o menos lo que fuimos haciendo y llegamos a esta conclusión, ¿no? De que queríamos una batería aquí estoy, de casi 400 voltios, de casi 200 kilovatios hora y de 480 amperios hora, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí, así es, Inge. Vale, para conseguir al final una especificación final de 0 a 100 en 5 segundos y en cuanto a velocidades, la verdad es que vamos sobrados. Vale, permitirme que aproveche esa sesión no solo para que podamos hacer un repaso de lo que hemos hecho y validar cosas, congelar números y poder seguir avanzar, sino además permitirme que lo aproveche desde el punto de vista docente. Es decir, que critique un poquito lo que hemos hecho para que cojamos consecuencias y resultados de todo lo que hemos realizado, que está muy bien, ¿eh? Pero como el proceso de diseño de un vehículo pues tiene bastante de complicación, sobre todo al inicio, pues vamos a sacar consecuencia de todo esto, ¿vale? Fijaros, yo os pregunto, independientemente de lo que queramos conseguir en cuanto a prestaciones y teniendo en cuenta que tenemos un vehículo que va a ser algo poquito más grande que un Polaris, con un neumático de una llanta 15, que eso, cuando me pasasteis el dato, me lo pasó César y luego lo compartisteis en el grupo, al ver que el cliente quiere dimensionar este vehículo en base a una llanta 15, unido a lo que hablamos la semana pasada, me dio a entender claramente de qué tipo de vehículo quiere. Con lo cual, hablamos de un vehículo tirando a pequeño, 3 metros de largo como mucho, 4 personas prácticamente justas, y yo os pregunto, 200 kilovatios hora, es decir, 1000 kilos solo de celdas, ¿vosotros creéis que es factible en un vehículo de llanta 15? Sin ánimo de Posiblemente no. pero quiero darle una vuelta de tuerca a esto, ¿de acuerdo? Sin ninguna crítica. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, Alfredo? Sí, es bastante el peso, Inge. Es Pero pues bastante. tratamos de cumplir con los requisitos del cliente. Sí, sí, no, no. Ojo, que está bien hecho. Lo que quiero ver es que cuando vosotros o cuando cualquiera de nosotros nos ponemos a diseñar un vehículo en base a unos requisitos que nos va a pedir el usuario, el cliente, es así, ¿eh? Vamos a llegar a un resultado, ¿no? Eso es lo que quiere el cliente. Y eso es lo que yo creo que quiere en cuanto al tipo de vehículo que me está describiendo. Y cuando llego a resultados finales, lo importante, chicos, es que digamos, vale, el cliente quiere esto que tenemos en pantalla. Eso es factible. Eso es lo que quiero ya. No, no, sí, eso es lo que pide. Eso lo entiendo, ¿eh? Los resultados son los que son. Pero lo que es importante es que como ingenieros empecemos
a criticar un poquito los resultados que obtenemos en base a lo que es realista, ¿no? en un vehículo. Y luego toca discutir con cliente, por supuesto. Pero por lo menos que los resultados que obtengamos los critiquemos. ¿Eso cómo lo veo? ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? ¿Realista? ¿No realista? ¿Imposible? ¿Factible? Es lo que quiero llegar, ¿de acuerdo? Más allá de que hemos llegado aquí porque el cliente quiere esto. Ojo, es así. Muy bien, Inge. En la curva de motor contra batería, este cálculo era el que más se apegaba a los requerimientos y necesidades del motor. Es de ahí de donde nos basamos a sacar ese estimado. Claro, fijaros, cuando yo defino al final prestaciones de vehículo frente a prestaciones de motor, es importante tener orden de magnitud. Fijaros, a día de hoy no tenemos ningún vehículo deportivo, pero con un carácter comercial, es decir, ni un Tesla, ni un Porsche Taycan, ni un Audi e-tron, ni un NIO tiene, fijaros, 200 kilovatios hora de batería, ni 480 amperios hora. Estamos en la mitad de valores. Hablamos de 100, 120 kilovatios hora y hablamos de 200 a 300 amperios hora. Es decir, esto es muchísimo. Esto es un vehículo industrial. Yo veo esto y estoy viendo un camión o un autobús. Y encima 800 voltios. Es decir, esto es imposible de montarlo en un vehículo como el que quiere obtener nuestro cliente. Es decir, un todoterreno, una especie de Defender más pequeñito, ¿de acuerdo? Y además que sea alegre, ¿no? En cuanto a prestaciones. Esto no nos coge en un vehículo como el que queremos. Es decir, en este vehículo de aquí, veis en pantalla, ¿no? La ficha técnica que nos pasó nuestro cliente en un principio. ¿Veis el vehículo, no? Que no sé si se comparte bien. Sí, ese es. Vale. En esto, que es pequeñito, al final esta rueda es un poco más pequeña de la que teníamos en mente, meter 1000 kilos de batería es una salvajada. Es muchísimo, ¿vale? Con lo cual, cuando lleguemos a esa tesitura, ahora te leo, César, cuando lleguemos a esa tesitura tenemos que intentar ver de qué manera podemos darle la vuelta a lo que hemos calculado en base a lo que nos pide el cliente para intentar llegar a algo más realista. Y poder mostrarle al cliente, como bien decías, Alfredo, lo que nos ha pedido y lo que nosotros creemos que es factible para ese vehículo. Comenta César que podemos bajar la autonomía para que reduzca un poco el peso del pack y dejarlo aproximadamente 250 kilómetros de autonomía. Y no es factible, podemos dar los cálculos y resultados a cliente, correcto, para que considere cambiar las prestaciones. Fijaros, vamos a analizar un poquito todo lo que tenemos, ¿vale? Y lo vamos discutiendo. Y chicos, cualquier cosa con la que no estéis de acuerdo, pero lo que sí os pido es que no me entendáis mal, ¿vale? Voy a criticar bastante todo lo que hemos hecho, pero desde el punto de vista docente, para sacar consecuencias de cara a un diseño óptimo de un vehículo, no de cara a lo que nos ha pedido el cliente y de los resultados que hemos obtenido, ¿de acuerdo? Por lo cual, por favor, no me interpretéis mal. Y sobre todo, que me discutáis cualquier cosa que no se entienda o que consideréis que no es así, ¿de acuerdo? Porque es cuando más jugo le vamos a sacar a estas 2 horitas que tenemos de gestión de proyecto y de formación. ¿Bien? Vale, me voy un momento a la ficha técnica, que es esta de aquí. Vale, aquí la tenemos. Que imagino que la veis. Voy a hacerlo en grande. Le he estado echando un vistacillo, ¿vale? Y nada, vi que empezamos a rellenar algunas cosas, que ya tenemos, fijaros, neumático delantero, que ya tenemos llanta delantera con sus pesos. Lo que he hecho es que en la pestaña de datos previo, y creo que es una buena costumbre que podéis tener con el formato que, como siempre, que queráis, es que tengáis en un sitio los datos que van a ser de partida, que yo siempre los ilumino en amarillo, pero es un criterio que tengo yo, podemos elegir el que queráis. Entonces, fijaros, aquí están todos los datos que habéis metido, perfecto, especificación de neumático, y que esto que ya tiramos de datos que conocemos, que lo que hagamos es directamente una lectura de la pestaña anterior. Es decir, intentar no repetir datos, porque si no al final el problema que tenemos es que cuando actualicemos algún número, pues porque hemos mejorado, hemos optimizado el diseño, nos quede en el tintero actualizar otras casillas y por tanto los resultados no sean los adecuados. ¿Vale? Entonces nada, eso ya lo actualicé, esta parte de aquí. Y
Del tema de la llanta, fijaros, el neumático en concreto es este de aquí. No he verificado lo que habéis especificado aquí, entiendo que está bien, pero cuando estemos diseñando un vehículo y tengamos un neumático decidido por el motivo que sea, fijaros en este valor. El índice de carga del neumático. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque este neumático, estamos hablando de que tiene 1000 kilos en cada neumático. O sea, perdón, 1000 kilos por neumático, correcto. Con lo cual, estamos hablando de un vehículo de como mucho 4000 kilos. Todo lo que sea pasarnos de 4000 kilos en MMA, masa máxima autorizada, o el peso máximo que puede llevar el vehículo con todos los ocupantes y con toda la carga que se quiera llevar, no podríamos superar los 4000 kilos, con lo cual eso ya nos está limitando en una parte. Cierto es que podemos cambiar de neumático y listo, a irnos a un neumático con mayor índice de carga, pero de momento es el que tenemos, con lo cual deberíamos siempre fijarnos en este dato para no pasarnos de peso en cuanto a la capacidad propia del neumático. Y luego, por otro lado, porque tenemos una velocidad máxima admisible de 180 km por hora por el código del neumático. Con lo cual, si elegimos este neumático, tenemos que limitar electrónicamente, por supuesto, la velocidad máxima del vehículo para que sea compatible con el neumático que hemos escogido. Que 180 para este bicho le llega de sobra, ¿no? Pero son temas que tengo que tener siempre en mente. Vale, os pregunto, bastidor, lo tenemos en 150 kilos. Chicos, ¿de dónde sale esto? Es un bastidor muy ligero, ¿eh? Es el dato que dio el cliente. Vale, de lo que tenemos nosotros hecho en 3D, le hemos metido densidad y hemos hecho algún cálculo de peso. En esa parte todavía no. No, parece que no. Por ahí los compañeros de diseño no sé si lleven algo de avance con eso. Vale, ahí tenemos que tener claro para no liarnos, ¿eh? Yo tengo un poco de lío, pero bueno, es porque no estoy tan metido como vosotros, en que el concepto de carrocería blindada se refiera solo a la chapa balística y no al conjunto estructura tubular más chapa blindada. Eso es un tema que, si tenéis claro, perfecto, pero si no tenemos claro hay que consultarlo. No sé si es así o no es así, chicos, ¿qué me decís? Correcto, dices, es decir, es únicamente la chapa blindada, ¿no? Vale. Con lo cual, 150 kilos, César, cuando termines de rematar partes de bastidor, a ver qué peso te sale, se me antoja un poquito escaso esa parte, pero bueno, eso sí puede, verifícalo, metiéndole pues un tubo, el que consideres de momento, para ver qué nos va saliendo, ¿no? Utilizando el mismo tubo que tiene de momento el usuario. Vale, nada, aquí ya he visto que habéis metido algunos datos, de momento eso grosso modo, y me voy a parar aquí, ¿vale? Que imagino que será de momento algo estimativo. Un motor de combustión para autonomía extendida de 250 kilos, ¿dónde lo meto, chicos? En el espacio que tengo. Tenemos que ver esa parte, a ver qué podemos meter y qué podemos conseguir. Luego intentaré daros algún tipo de idea de qué podemos conseguir con el motor de autonomía extendida, pero no nos podemos ir a 250 kilos de motor de combustión con generador, ¿eh? El ingeniero Michel compartió unas fichas ahí de unos motores de combustión de autonomía extendida y en este caso fui yo el que llenó ese dato y tomé el de mayor alcance, el de máxima potencia. De ahí hay otros más ligeros, por supuesto. Sí, tenemos que matizar bien con un cliente eso. Otros pensar, un vehículo que ya va a pesar bastante, que queremos que sea vivo en cuanto a prestaciones y limitar todo lo posible el peso, meterle un tercer motor de 200 y pico kilos, fijaros que ya los motores de Tesla nos vamos a 160 kilos redondeando, meterle otro tanto en un tercer motor, caray, hablamos de 300, de 500, casi 600 kilos solo de motor. Eso es muchísimo, muchísimo para un vehículo eléctrico. Y si encima consideramos una batería de 1000 kilos redondeando, nos vamos a 1600 kilos solo en motores y batería.
Es bastante. Aquí tenemos que intentar ir a algo mucho más pequeñito, es decir, a ver qué podemos conseguir. Fijaros que los que pasé del i3 de BMW pesaba inmensamente menos, también es menos potente, por supuesto, pero tenemos que intentar ver qué conseguimos en cuanto a combustión extendida, o autonomía extendida, perdón, para no irnos a tantísimo. Fijaros que todo esto, a mayores, le tenemos que meter un sistema de admisión, un sistema de refrigeración, un depósito de combustible, o sea, esto tiene mucha chicha y luego posiblemente, aparte del sistema de escape, algún tipo de tratamiento al sistema de escape. Y todo eso montarlo, como comenta César, en la parte trasera. Y montar un motor con un centro de gravedad bastante elevado, porque tiene que estar por encima de los motores, del motor trasero de Tesla, con lo cual eso también complica la dinámica. Y encima arriba del todo, que lo tengo que aislar. No es nada sencillo ni nada cómodo pensar en un motor tan pesado, ¿eh? Tenemos en la parte trasera, comenta César, aproximadamente 1 metro para el motor de combustión. Vale, aquí tenemos que dar una vuelta, ¿eh? Porque cuando empecemos a dibujar todo en 3D y veamos ubicaciones, espacios y por dónde cojo todo, quizá lo entendáis un poco mejor. Pero el tema de autonomía extendida tenemos que cogerlo con pinzas porque así lo veo complicado, ¿eh? El meter un grupo motor con generador de 250 kilos más todo lo demás. Y fácilmente me voy a 300 kilos, a mayores de lo que puedo tener. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? A falta de trabajarlo un poquito más porque estamos todavía en ello. Nada, os he metido un concepto a mayores que yo siempre os recomiendo que tengáis en cualquier diseño que hagáis de vehículos, sobre todo cuando hablemos de estimación de masas en las etapas previas, y es un varios. ¿Por qué un varios? Pues porque aquí me estoy dejando muchísimos componentes sin montar y en general todos los numeritos que yo haga me voy a quedar muy corto en masa. Entonces es mejor quedarme un poquito pasado para luego no tener sorpresas que de repente quedarme 200 o 300 kilos por encima de lo que yo había pensado y tener un problema en muchos aspectos. Por lo cual siempre meterle un varios y este varios lo vamos a ir modificando, pero siempre considerar un peso más o menos importante, por lo menos como factor de seguridad. ¿Vale? Yo le metí 200 de momento y posiblemente no me equivoqué mucho cuando terminemos el vehículo. No sé si tenéis algún comentario, chicos, de esta parte que me queda atrás. ¿Nada? Sí, yo por ahí, ¿Sí? habían comentado que dimensionáramos el sistema y que muy posiblemente podríamos trabajar también lo que era la carrocería a las medidas que nosotros necesitáramos. Sí. De ahí nos hemos basado también en darnos esa libertad de tomar esos parámetros y medidas tan altas, pero siempre siempre ha sido pues pensando en dar lo que el cliente ha estado pidiendo, que muy posiblemente al último el diseño que ellos tienen del vehículo se tenga que hacer también. Sí, no, está claro, estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Vale, Y vale. en este caso, si contamos con esa potencia de batería, a lo mejor no va a ser tan necesario un sistema de rango extendido, ¿no? Vamos a echar un vistazo a todo esto, porque ya os digo, montar esto de aquí, montar esta batería, primero va a ser inmensamente caro y por otro lado no creo que me cojan el vehículo. Porque, fijaros, la batería de un vehículo de 100 kilovatios hora, estamos hablando que ocupa prácticamente 2 metros de largo, o sea, toda la batalla del vehículo, por en torno fácilmente unos 300 y pico milímetros de altura. Si queremos meter el doble, estamos hablando de que tenemos que meter casi medio metro de batería de alto, entre que coloco celdas, módulos, bus bar, refrigeración y demás, por 2 metros y por metro y pico de ancho. O sea, ojo al lastre que tenemos en la parte de abajo del vehículo, ¿eh? Es bastante grande una batería de este calibre. Aparte de refrigerar eso y aparte de que luego tengo que dimensionar todos los contactores que van a permitir la activación o desactivación del sistema de alta tensión. Que ojito con esos contactores que los tengo que encontrar en el mercado.
que con tanta intensidad se torna bastante complicado esta parte. Pero lo vamos a ir analizando, ¿vale? Dejadme que ponga primero el ciclo WLTP. Bueno, de momento, habíais hablado vosotros de 2.800 kilos de vehículo en tara, si no me equivoco, ¿verdad? Lo he aumentado un poquito, aquí marcamos 3.400, pero estoy tomando una media entre los 2.800 que habíais considerado, los 3.000 que sale aquí. Estoy considerando, a ver cómo lo veis, de en torno a 2.900 kilos de momento de tara del vehículo. Tara significaría el vehículo pues con todos los componentes, con todos sus líquidos y en este caso sin ningún ocupante, sin conductor ni ocupante, ¿vale? Cuando hablamos de orden de marcha, nos referimos siempre por normativa internacional al vehículo en tara junto con el conductor, que en este caso, en vez de ser 75 kilos, que es lo que marca la norma internacional, consideramos los 125, puesto que es más realista en cuanto al tipo de perfil de persona que va a conducir ese vehículo, es decir, un militar con su equipo adicional. Perfecto. Con lo cual, vamos a calcular qué sucede en orden de marcha y luego, si queremos, podemos calcular qué pasa cuando estén los 4 ocupantes. Por eso es importante también definir con Rodrigo, eso apuntarlo si podéis, por favor, cuando habla de autonomía, en qué estado de carga él quiere tener esa autonomía. Si siempre el vehículo va a estar moviéndose con los 4 ocupantes, en cuyo caso trabajamos siempre con 4 personas, o puede haber 2 o 1, o en fin, que nos diga cómo quiere o cómo él entiende que se va a conducir o que ese vehículo va a transportar en cuanto a personas, ¿de acuerdo? Salvo que tengáis ese dato, que no sé si ya lo tenéis porque lo habéis hablado con él. Sí, ahí hay que contemplar siempre los 4, David. Siempre los 4, ¿no? Vale, pues Correcto. Perfecto, genial. No, yo os lo pregunto, por eso digo que cualquier cosa me corrijáis. Vale, pues entonces estamos hablando de un vehículo que tengamos una masa, vamos a poner ya en orden de marcha, sino una masa operativa, para distinguirlo, de 4 personas, de 3.400 kilos. Vale, perfecto. Con lo cual vamos a cambiar todo eso para dejar en 3.400 de momento. Y con 3.400 estamos hablando, fijaros, si yo quiero 400 kilómetros de autonomía, voy a obtener en torno a 150, voy a necesitar en torno a 155 kilovatios hora. Y si me voy a 250 kilómetros de autonomía, voy a necesitar en torno a 100 kilovatios hora, ¿vale? Pues con eso, esto lo guardo para que quede, nos vamos a la tabla de prestaciones, ahí estaremos un ratito hablando, ¿vale? Que está aquí, ahí la tengo. Y entonces lo que voy a hacer es quedarme en orden de marcha. Vamos a considerar lo que habéis puesto por 4, 3.400 kilos y una MMA de momento de 3.500 kilos. Vale. Vale, entonces con esto, vamos allá. He implementado esa pestaña de curva de motor versus batería en prestaciones pico, ya está implementada. Y he creado aquí un pequeño resumen de ciclo WLTP pensando en las prestaciones de motor, ¿vale? Entonces, me voy a esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí, pues teníamos, nada, la curva de motor, que sería la amarilla, la curva de par. Y luego tenemos el filtrado, como habíamos hablado el otro día, de la batería. Entonces, cuando el otro día terminamos la reunión, nos quedamos en esta foto de aquí, en donde teníamos una batería final, fijaros, de 95, es decir, prácticamente de 100 kilovatios hora. Eso se basaba en que, viendo el datasheet que tenemos del pack de baterías, que es este de aquí, ahí está, de lo que nos podía proporcionar en primera instancia Diego, pues este módulo, que es el que nos recomendaba a priori, pues tiene a día de hoy estas configuraciones, es decir, nos puede suministrar módulos de 5,3 kilovatios hora con estas prestaciones, o con 120 amperios hora, o con 180 amperios hora, o con 240 amperios hora. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que si yo me voy al más grande que tiene, de 240 amperios hora, implica que con 18 módulos yo tendría una batería
de 95,90 kilovatios hora, que a priori me daría esos 250 kilómetros de autonomía. Si quisiera tener los 400 kilómetros de autonomía, me tengo que ir en este caso casi al doble, en este caso 160, como veíamos en el ciclo WLTP. Permitidme que siga un poquito más aquí, ¿vale? Luego vuelvo a meter los datos que habíais llegado vosotros como conclusión, ¿de acuerdo? Pero quiero que veáis ciertas cosillas. Si me baso en esto, que es la configuración del módulo que ahora mismo tenemos como posibilidad de montar en el vehículo, y me voy a lo que es el rango de trabajo de la batería, fijaros que una cosa es la autonomía que yo puedo conseguir y otra cosa va a ser la potencia que me puede dar esa batería. Fijaros, si yo utilizo una batería en donde voy a considerar esos 240 amperios hora de capacidad nominal y voy a suponer que de los 4 Cs que me permite como descarga nominal las celdas que conforman este pack de baterías, pues en vez de tomar como 4 Cs, yo tomo como 1 C, es decir, que en vez de descargar las celdas a 120 amperios, que es bastante, ¿de acuerdo? Hacer ese tipo de descarga de forma continua. Si yo me quedo en 1 C y por tanto descargo a 30 amperios hora, perdón, a 30 amperios, lo que tengo es que voy a tener disponible por cada motor 43 kilovatios, ¿vale? Es decir, voy a tener al final un total de unos 80 kilovatios con los dos motores. ¿Eso qué significa? Que voy a tener disponible esta curva frente a la que me está dando Tesla. Bien, luego modificaré los valores, ¿de acuerdo? Y por tanto, en potencia, fijaros que me quedo en ese sentido, me quedo aquí abajo, ¿vale? Con estas prestaciones, si yo me voy a la tabla resumen, llego a lo siguiente. Vamos, aquí digo que para llegar, en este caso, o para alcanzar los 100 kilómetros por hora con este tipo de prestaciones de batería, digamos que nosotros en cualquier vehículo eléctrico, como sabéis, puedo definir únicamente vía programación modos de conducción, con lo cual en esta pestaña yo estaría hablando del modo eco, es decir, el de máxima autonomía. El modo eco me daría como consecuencia limitar la intensidad de descarga de cada celda a 30 amperios o lo que es lo mismo, limitar la capacidad de descarga de la batería completa a 240 amperios. Con lo cual eso significa que cuando nosotros pusiéramos o apretásemos el botón de modo eco o modo estándar de conducción, mandaríamos la consigna al inverter o a los inverters de motores que la intensidad máxima de alimentación va a ser de 240 amperios de la batería y por tanto de 120 amperios por cada motor. Bien, es poquito, ya lo sé, pero para que veáis esta parte. Eso significa que tendríamos unas prestaciones de 0 a 100 en 22 segundos, ¿vale? Que es bastante poco en ese sentido. Pero fijaros que con esta batería yo puedo seguir jugando, es decir, si en vez de tener 240 yo pongo 2C de descarga de batería, es decir, me voy a 60 amperios de descarga por celda, es decir, a 480 amperios de descarga de batería, que por ahí hay muchos vehículos eléctricos. Fijaros que ya cubro un poco más el par motor disponible y cubro algo más la potencia. Me voy, fijaros, me mantengo en 80 kilovatios por cada motor, con lo cual ya me estoy acercando bastante a esa potencia nominal del motor de Tesla en régimen continuo. Y en cuanto a prestaciones, fijaros que ya tengo de 0 a 100 en 10 segundos. Es decir, tengo unas prestaciones de un turismo normal en un modo eco o en un modo de conducción estándar. Bien, con lo cual, fijaros que teniendo en cuenta que me quedaría en una descarga de 2 Cs con cada celda trabajando a 30 amperios, que así trabajarían bastante a gusto, prácticamente sin cubrir todavía nada de las prestaciones totales que me daría Tesla, en régimen de pico, en este caso, ya tengo unas prestaciones de un vehículo medio. Es decir, tenemos que pensar que no siempre quiero estar moviéndome con mi vehículo a máximas prestaciones, sino que yo normalmente voy a estar trabajando con mi vehículo a unas prestaciones medias.
¿Por qué sabemos eso? Porque si volvemos al ciclo WLTP, si yo me fijo en el ciclo, la potencia máxima que se consume en un ciclo interurbano o un ciclo estadístico en el continente europeo, que muy parecido va a ser en el continente sudamericano, hablamos de 50 kilovatios de potencia. Con lo cual, digamos que la gente cuando conduce no está empleando una gran energía en general en poder tener un desplazamiento normal. Es decir, a la hora de moverme por la ciudad, a la hora de circular de un sitio a otro, a la hora de coger la autovía, no requiero de grandes potencias. Salgo en momentos muy puntuales, de donde quiero llegar, ¿vale? Bien, pues si yo considero válido esto y todo esto es mejorable, vamos a ver qué puedo conseguir con la batería actual cuando yo me vaya al régimen máximo, que sería esto de aquí. Y el régimen máximo sería utilizar las propiedades o las prestaciones pico de la batería, ¿vale? Entonces, con la misma batería, lo hago un poquito más grande para que se vea mejor, ¿vale? Ahí estoy. Con la misma batería, fijaros que todo esto viene copiado de la tabla anterior, que son las prestaciones que yo tengo, pues en vez de estar descargando a 2 Cs, vamos a descargar, fijaros, a 5 C. En este caso, la batería me permite una descarga máxima de 400 amperios durante 10 segundos. Bien, lo que es, si no sumo mal, 8 C, si no me equivoco. Bien, otros vamos a, en vez de irnos tanto, me voy a 5 Cs. Si tengo 5 Cs de descarga, hablamos de una descarga de 1200 amperios, que ojito con ese valor, que ya es bastante alto, y por tanto estamos descargando cada celda a 150 amperios. Es decir, un poquito por encima de esa descarga nominal que está marcando a 4C el fabricante de la celda. Pues con 5 Cs, es decir, con 150 amperios de descarga de celda, si me voy a las prestaciones, fijaros que consigo de 0 a 100 en 5 segundos. Es decir, estoy en orden de magnitud de lo que quiere el cliente de conseguir en máximas prestaciones, es decir, colocando el vehículo en modo Sport, llegando a esos 5 segundos. Aquí cumpliría, ¿no, chicos? Sí, Inge. No había contemplado ese dato en tema de descarga por modalidad de conducción. Ya me queda más claro. Claro, eso es muy habitual. Por eso yo juego un poquito con eso, ¿vale? Disculpadme si os mareo un poco, pero quiero que veáis todo lo que yo puedo hacer a la hora de pensar en diseño de vehículo. Siempre todo vehículo eléctrico, en general, el diseñador va a pensar en modo de funcionamiento, como cualquier máquina. Y en general, en un vehículo eléctrico, yo puedo hablar de un modo eco, de un modo estándar y de un modo sport. Muchos fabricantes no dejan elegir al usuario ese modo de funcionamiento, pero otros sí. Y en el caso de un vehículo táctico, tiene mucho sentido permitirlo. Al igual que en un vehículo todoterreno vamos a poder jugar en cortas y en largas, pues en un vehículo táctico donde ya no le vamos a dar esa posibilidad, puesto que no vamos a tener una caja reductora, aunque pudiéramos simularla electrónicamente, pero sí es interesante que le demos al usuario la capacidad de poder jugar en un modo estándar o eco, lo que queramos llamarlo, y un modo sport. De manera que el 80% del tiempo ese vehículo se mueva en un modo estándar. ¿Para qué? Porque no voy a necesitar grandes prestaciones y que solo le permita grandes aceleraciones cuando yo me vaya a un modo sport. Con lo cual, yo creo que conseguir esos 5 segundos en modo sport ya son muy grandes prestaciones, a lo cual le tengo que limitar el tiempo para no cargarme las celdas, para no dañar las celdas en exceso. Y aquí podemos jugar entre los 2 Cs que hemos dicho o incluso los 3 Cs, en donde fijaros que con 3 Cs me voy a 7 segundos. Es decir, me voy a un valor ya de un vehículo bastante potente para conseguir o alcanzar los 100 kilómetros por hora, ¿vale? Con lo cual, fijaros que con esas celdas que en un principio nos suministra Diego, yo puedo jugar entre 2 Cs y 3 Cs para conseguir prestaciones medias e irme de momento a 5 Cs. Fijaros que aún puedo conseguir más, pero mucho más, chicos, necesito un sistema de refrigeración muy potente
que habrá que ver si lo conseguimos implementar en el tiempo que tenemos. Con lo cual, 5 Cs, 150 amperios de descarga durante 10 segundos la celda, es factible que no nos complique mucho la vida, al menos a priori. Bien. César comenta, hablando del modo Sport, solo se utilizaría de manera momentánea. Me queda claro que la autonomía baja cada vez que se utiliza ese modo, pero ¿podemos saber cuál es su porcentaje de descarga cada vez que se utiliza? Podemos hacer una simulación de cuánto porcentaje perderíamos. ¿Y eso cómo se hace? Os lo dejo planteado para que lo penséis para la semana, ¿vale? Para que también hagáis el ejercicio. Fijaros, el BMS de cualquier batería, cuando calcula el estado de carga, el SOC, lo que hace es lo siguiente. Si tengo una batería, lo escribo por el chat, si tengo una batería redondeo de 100, de 200 amperios hora, ¿vale? Porque el SOC de la batería se mide en términos de amperios hora, pues esos 200 amperios hora se corresponde al 100% del SOC, ¿vale? Y entonces cuando yo cargo la batería, el BMS resetea el SOC de la batería en base a los amperios hora que contiene la batería. Y esos amperios hora que contiene la batería hemos sido capaces de medirlos por medio del sensor de corriente que dispone la batería y por medio del contador, que es un contador de Coulomb que tiene el BMS para contar los amperios por segundo. Bien, pues entonces yo me imagino que tengo una botella de agua que tiene un volumen de líquido de 200 amperios hora. Con lo cual, esos 200 amperios hora, pues podemos hablar que son 200 amperios por cada 60 segundos, ¿de acuerdo? Para hablar de segundos. Con lo cual, si yo durante 10 segundos voy a estar descargando, me lo invento o lo veo ahí, a 150 amperios, no, a 1200 amperios, yo puedo saber el caudal de descarga de esa botella de agua que tengo durante 10 segundos. Con lo cual, poder calcular cuál es el descenso, considerando un descenso lineal en primera instancia, puedo calcular cuál es el descenso de la autonomía cuando yo durante 10 segundos voy a tener 1200 amperios de descarga. Teniendo en cuenta que el volumen total son 200 amperios por hora o 200 amperios por cada segundo. Es decir, la batería lo que va a hacer es que me dura 1 hora si yo descargo a 200 amperios. Eso es lo que significa la capacidad nominal de la batería. Con lo cual, con eso os propongo que intentéis dar una vuelta a ver cómo puedo calcular, grosso modo, ¿de acuerdo? Porque no es lineal en todo el rango de funcionamiento, pero grosso modo sí, lo que comenta o lo que pregunta César. ¿Os parece bien? Así jugáis un poquito con esa parte, que es interesante. ¿Sí? ¿Parece? Vale. Tened en cuenta que a todo esto yo voy a tener regeneración, con lo cual poco a poco voy a ir también recargando algo la batería que me va a ayudar, ¿de acuerdo? De todas formas, cuando yo obtengo muchas prestaciones en un vehículo eléctrico, ya el usuario debe contar, y así es en la práctica, que va a tener un descenso importante del SOC de la batería. Obviamente, durante 10 segundos no voy a tener una gran bajada, pero si yo estoy continuamente abusando del modo Sport, pues vamos a ver, cuando se el numerito, que realmente baja bastante y baja bastante rápidamente, ¿vale? Luego, fijaros, si yo me quedase con esta batería, es decir, con 95 kilovatios hora, tendría unas prestaciones interesantes para poder jugar. En la práctica, yo lo que tengo que ver es qué quiero. Si con 90 kilovatios hora para una autonomía de 250 kilómetros veo, o mejor dicho, lo que necesito hacer, y aquí ya meto el equipo de diseño CAD, es con las dimensiones de los módulos que tenemos de Diego, que yo aquí no las veo, no sé si estaba más arriba, creo que no. Entonces deberíamos preguntarle cuáles son las dimensiones de ese módulo, que no sé si están aquí. Nominal, no, aquí no las veo las dimensiones que tiene ese módulo. Si no se las preguntamos, ¿de acuerdo? Apuntarlo para preguntárselos, pues si yo lo estoy viendo mal, ¿vale? También puede ser. No, no están en esta ficha, ingeniero. No están, vale. Pues acaso no lo vi bien. Vale. Pues pedirle las dimensiones
Y lo que voy a hacer precisamente en CAD es coger, vamos a ver, si tengo esta batería y por tanto tengo 18 módulos con estas dimensiones, con el rectángulo que me ocupe ese módulo, ¿cuántos módulos puedo montar justo por debajo del vehículo? En esta zona de aquí. A ver, mira, estas las tiene. 15 centímetros de ancho, 19 de alto y espesor de 2,5 por cada celda. 150. Eso es cada celda. Caray, pues eso va a ser grande, chicos? Vale, vale. Aproximadamente caben 45 módulos, considerando que cada módulo mide 15 de ancho, 19 y espesor de 37. Cada módulo sería esto. A ver. Vale, cada celda mide eso que comentas aquí. Pero claro, cada módulo, chicos, hablamos que tiene 48 celdas. Por tanto, 48 celdas por 2,5 me sale bastante más espesor, César. Te das cuenta que necesito 8 celdas en paralelo y 6 celdas en serie para conseguir este voltaje y esta energía. Esto lo calculamos con 18 celdas. Claro, pero eso no me llega. Fijaros que lo que nos da Diego es, por un lado, la especificación de la celda, que es esto de aquí, y luego cuando hace el desglose de módulos, que él te puede suministrar, perdón, 14, vale, que te puede suministrar, te ofrece esto, ¿vale? O 6 celdas en serie de 8 celdas en paralelo, o 8 celdas en serie, perdón, 6 celdas en serie de 8 en paralelo, o 8 celdas en serie de 6 en paralelo, o 12 celdas en serie de 4 en paralelo, ¿vale? Es decir, estos módulos son de 48 celdas y lo que él hace es pues, generar en función de los amperios hora que él quiera conseguir una combinación serie-paralelo. Con lo cual, si cada celda mide los 15 por 19 y por 2,5, los módulos que nos ofrece Diego, independientemente de las prestaciones que me dé, van a medir, al final, 48 por esto de aquí, por los 15, por 19 y por 2. Es decir, si yo las coloco todas en fila, pues tendría el mismo ancho, tendría el mismo alto, pero tendría 2,5 por 48. No sé si lo ves, César, esa parte. Sí, pues eso es lo que tengo que ver. O sea, ese modulito que yo le preguntaría a César cuánto le ocupa este módulo empaquetado, porque lo puede empaquetar en 2 filas y en 4 o 5 columnas, o en 3 columnas y 5 filas, en fin, en la configuración geométrica que él considere, seguramente ya la tenga hecha, con lo cual preguntarle cuánto ocupa estos módulos de aquí, esa configuración de módulos, que es la que hemos calculado porque es la que me proporciona más amperios hora. Entonces, con esas dimensiones de ese módulo que él ya tiene configurado, que es lo que nos va a suministrar, nosotros lo que vamos a hacer es ese módulo ya configurado, montar 18 módulos. Entonces veremos si monto 9 y 9, si monto 18 entre 3 y hago 3 columnas, en fin, lo que me encaje. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer para ver si me entra o no me entra el pack de baterías en el espacio disponible que tengo en el vehículo. ¿Sí? ¿Me seguís? César por un lado, porque es el que lleva el tema de CAD, pero con el resto de personas que estamos aquí. ¿Eso se entiende? Sí, Vale, Jesús, entiendo. entonces. Dime, Alfredo. Sí, todo claro, Inge. Vale, el resto igual, cualquier cosa que no se entienda o con la que no estéis de acuerdo, insisto, preguntarle, discutimos, que de ahí se sacan cosas muy valiosas. Oye, Vale, David, dime. a mí me gustaría nada más concluir con la reunión de hoy, con la información que tengo que hacer llegar a ElectriGT para tener ya una propuesta. Es lo que me falta. Pues para tener la propuesta, Antonio, tenemos que decidir lo siguiente. Primero,
saber las dimensiones del módulo que en principio nos gustaría, que sería este que tenemos en pantalla, para ver cuántos módulos nos cogen en el bajo del vehículo y ver qué capacidad máxima en kilovatios hora, es decir, cuánta energía podemos acumular ahí debajo. Del Sin espacio, tener... del espacio no me preocupa porque el diseño lo podemos, digamos, en base a las baterías, podemos rediseñar la estructura que ya tenemos. Sí, pero el problema, Antonio, es que si no te cogen en una sola capa, si imagínate que tienes la batería como si fuera un sándwich, una primera capa de módulos, y si en las dimensiones que tenemos más o menos de pie de batalla, porque tampoco me puedo ir mucho más allá, porque si hago un vehículo muy largo, es un vehículo muy torpe. Con lo cual, la batalla que propone Rodrigo no es mala, puedo aumentarla en unos cuantos centímetros a cada lado, no es un problema, pero unos cuantos centímetros a cada lado no me coge un módulo ya. Prácticamente no me coge nada más. Con lo cual, si no me coge una capa de módulos para conformar la batería y necesito una segunda capa de módulos, estamos hablando de una altura muy importante. Y hablamos de subir el vehículo 15 centímetros más de altura. Entonces, puede ser que me quede el vehículo demasiado alto para lo que necesita un todoterreno o al revés, demasiado bajo. Entonces, es importante que tengamos ese numerito y podamos dibujar las dos alternativas. O una batería de 95, que a ver si me coge, o si le monto una capa más y por tanto me voy casi al doble para conseguir los 400 kilómetros de autonomía, pues ver qué altura necesito en el vehículo y a qué altura van a estar los ocupantes para ver si es factible. Porque a lo mejor me queda un vehículo muy, muy alto. No sé si me explico, Antonio. Sí, entiendo. Bien. Ese es el problema, ¿vale? O sea, si no fuera por eso me daría igual. Pero claro, el tema es que a lo mejor subo 20 o 30 milímetros, perdón, 20 o 30 centímetros de altura del coche. Es una barbaridad. Entonces, claro, quedaría demasiado alto ese vehículo, con el problema que va a tener de estabilidad. Con lo cual, eso es un dato inmediato, es decir, es mandarle un correíto a Diego que nos diga las dimensiones de ese módulo que él ya tiene estándar y, por tanto, ver en CAD, sin más que dibujar el rectangulito, que César lo hace enseguida seguramente, ver cuántos nos cogen en el espacio que tenemos. Y a partir de ahí jugar. No me queda más remedio. Si yo quiero aumentar, fijaros, los kilovatios hora de batería, lo único que puedo hacer es aumentar, porque no voy a aumentar la tensión de funcionamiento, es decir, no puedo poner 19 módulos, sino lo que tendría que irme son a más celdas en paralelo. Pero claro, si monto más celdas en paralelo, necesito conformar un módulo nuevo, que es la segunda pregunta que le tenemos que hacer a Diego. ¿Podemos conformar módulos con distintas celdas en paralelo de la que él nos ofrece? ¿O debido al BMS que él tiene, no podemos montar más celdas? Fijaros que el BMS tiene un número máximo de celdas que puede monitorizar. Entonces, si no puede monitorizar más de 48, estamos fastidiados porque implicaría cambiar de BMS y un retraso grande en el proyecto porque habría que programar todo. Con lo cual eso nos va a limitar. Entonces, hay que saber realmente si podemos tener más celdas en paralelo o si no tenemos que ver el modificar un poco la tensión o intentar volver a reconfigurar el módulo. Ingeniero Antonio, eso es lo que yo le había comentado precisamente ayer. Había yo hecho una configuración ahí que no excedía por mucho el peso, estaba en 600 kilos de tensión, quedábamos en 370 volts y de amperaje la configuración quedaba con, me parece que eran 16 celdas, eran 2 más que esta, y por ahí había pasado la configuración en 3 en serie, me parece, o algo así, y algunas en paralelo. Esto es lo que habría que preguntar con Electric GT, si nos pueden fabricar los módulos con esa configuración, es lo que comenta ahorita el ingeniero David. Sí, efectivamente. Sí, ya sabemos cómo queda esa parte. Eso es importante. Bueno, les encargo que no quede en el aire. A mí compártanme, José Luis, el archivo, si es posible en inglés. O sea, la información la estoy viendo, pero traten de enviarme a mí ya la información para copiar y pegar por correo. Porque la tengo que traducir para Broke.
Diego no nos está atendiendo. Diego, digo, es el contacto, pero quienes nos están atendiendo es Eric y Bro, que son los dueños de la empresa, pero son gringos, son americanos. Entonces, necesito que me compartan así tal cual información que requieren, José Luis. No me digan, sí, ingeniero, es esto. No, compartan un archivito con toda la información que van a requerir de parte de Electric GT. O sea, así tal cual, lo que requieras, José Luis, me lo pones en un archivito, sea en Word, Excel, PDF, y así lo voy a mandar, así tal cual, sin modificar. Bueno, ayer me lo pedía nada más en un mensaje en WhatsApp y le mandé el mensaje con las especificaciones y de hecho también mandé una imagen con la captura de pantalla del cálculo que había yo hecho. No sé si lo tenga, si no, enviarlo otra vez. A ver, mándenmelo por favor ahí en el grupo. Es que hay varios mensajes y se va perdiendo ahí el historial. Para que también lo vea el ingeniero David y nos dé luz verde. Sí, Sí, es importante que la información que se comparte con Electric GT sea súper puntual, porque no es como que haya un chat en WhatsApp, todo es por correo y tardan en responder. Ahorita es el contacto directamente con los dueños, entonces sí es importante que la información que les compartamos sea muy puntual, exacta. No de que, ay, creo que son tantos amperajes, ay, creo que son tantos voltajes, no, muy exacta. Por eso es importante lo que me vayas a compartir, José Luis, ahorita platícalo con el ingeniero David en esta sesión para que ahorita terminando yo mande ese correo de qué van a requerir. Hay varias cositas que les pidió ahorita David. Y ahorita nada más, como tuve problemas con mi teléfono, no tengo ahorita teléfono y estoy viendo si puedo recuperar las imágenes. Ahorita pueden reenviar los compañeros. César, Alfredo, si me las pudieran reenviar, por favor. A ver, tengo donde me pones el peso de la tara del vehículo 2,800, con los ocupantes 3,300, de 0 a 100 en 10 segundos, con el kit de 435 HP, de 5 segundos. ¿Ese? Pregunto por segundo. No, hay uno del cálculo de las baterías. Módulos de 15 celdas, 12 paralelo y 3 en serie. Ese es. A ver, compártelo, Antonio, que no lo veo. Nada más son, dice 15 celdas, 12 paralelo y 3 en serie. Vale, pues lo metemos aquí. 12 paralelo, ¿no? Vamos allá, 12 en paralelo, que sería el doble, 400 y pico. Vale, 12 paralelo y en este caso 16 en serie, ¿no? Así tal cual, José Luis, ¿verdad? 16 módulos. Esa parte que vemos en pantalla. Antonio, ¿puede ser? ¿Qué? Es decir, 12 celdas en paralelo me dan 360 amperios hora. Es que ahí que te digan bien, José Luis, ellos están haciendo los cálculos, no yo. A ver, José Luis. Ay, no, perdón, respóndale. decía José Luis, perdón. Dije José Luis, Antonio Alfredo. pensando en José Luis, perdona. Que es quien estaba viendo eso. Sí, nada más abajo son 3 en serie. Son 3 en serie nada más. Ah, 13. 13 Para, módulos. para un de 15 celdas. No, vale, arriba entonces, donde dice aquí, vale. ahí. La configuración del módulo, vale. O sea, cada módulo hablamos que tiene 12 celdas en paralelo y 13 celdas en serie, cada módulo. 3 nada más. 3 celdas en serie. Sí. Pero entonces te va a hacer te van a faltar muchísimos módulos, ¿eh? Sí, el cálculo era como para 34 módulos, pero según lo que había dicho César, sí cabían. Ya, pero fíjate, al final en el fondo no me interesa tener tantos módulos, ¿sabes por qué? Porque ese módulo va a necesitar su BMS en concreto, va a tener su estructura, va a tener su refrigeración y me está quitando espacio. Es decir, no solo ese rectangulito de celdas que ocupa, sino es luego la estructura, la envolvente que va a tener, más la separación entre ellos, más el busbar. Es decir, no nos interesan muchos módulos porque vamos a tener el problema de que ocupan demasiado espacio. Y tener solo modulitos de 7 voltios es demasiado trabajo el montar todo esto. Realmente, tu idea, José Luis,
independientemente de esto, es precisamente esto de aquí. Es decir, si yo monto 12 celdas en paralelo, el tema es jugar con ese módulo que yo voy a configurar con cuántas celdas en serie para ver cuánta tensión tengo aquí. Por ejemplo, si yo me voy a algo más, si yo me voy, fijaros, a, por ejemplo, 6 celdas en serie, nos vamos a módulos de unos 22 voltios, que son bastante habitual de uso, nos vamos a 8 kilovatios hora cada módulo, y fijaros, ahí nos vamos a 355 voltios. Es decir, esta parte no está nada mal. Y nos vamos a 127 kilovatios hora, ahí sí. Porque al final, en vez de meter más módulos, métele más más celdas en serie. Hacen los módulos un poquito más grandes, ¿lo ves? Lo hacemos de 72 celdas cada módulo, porque así no tienes tantísimos módulos, que si no se complica en el montaje. Aunque tu idea sea la misma, ¿eh? Fíjate que al final llegamos a algo muy parecido, ¿lo ves? Sí, 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 algo así era. Uh-huh. Vale, más allá del número final, lo que me interesa es eso, que veáis esa reflexión. Es decir, intentar no hacer módulos muy pequeños porque encarecemos el proceso y necesitamos más espacio real para poder montar eso, porque una batería no solo son rectángulos simulando las celdas, es el rectángulo, más los holders de la celda, más la refrigeración de la celda, más el cableado, más los sensores de temperatura, más el BMS esclavo, más los bus bar, más el envolvente, más la tapa, más los amarres. Es decir, al final lo que estamos David, haciendo es perder mucho espacio. sí, yo lo que les estaba pidiendo en la semana a los chicos es la información, el resultado que tenemos en base al kit 913 de Porsche, que ya nos está ofreciendo Electric GT. En base a ese resultado, mostrárselo, que todavía no lo tengo así en una presentación, que me lo puedan compartir José Luis, Alfredo. ¿Qué prestaciones tenemos con el peso, que tenemos de 3 toneladas y pico, con el kit 913? O sea, que es un motor Tesla con tantos módulos de baterías. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Eso es lo que necesito mandar por correo. O sea, que me pongan esa configuración que están haciendo ahorita. Yo entendí que nosotros no vamos a estructurar las baterías, sino las prestaciones que requerimos. El proveedor se encarga de hacerlas. ¿Es correcto, César? Sí, pero la pregunta, César, es esa. ¿Ellos van a poder conformar un módulo a medida nuestra o tenemos que Sí, usar los sí. módulos que ellos Es tienen? es que ellos no tienen ya nada para ofrecernos. Yo les quiero decir, a ver, no me sirve de nada tu kit 913. Electric GT. O sea, es que ellos están tercos. Acá en México se dice, no sé, allá en España, o sea, están muy, bueno, están muy tercos de que el 913 nos puede servir. Antes ni nos querían ofrecer el 913, nos querían ofrecer uno, el manual, no sé qué modelo es, que es estándar. Y les dije, ninguno de los dos me sirve. Necesito personalizar, pero como no tienen la información, esa información es la que yo les quiero mandar para que me puedan personalizar algo a la medida. Oye, necesito 2 motores de Tesla con estas características, con este HP y este arreglo personalizado de baterías. Pero no tengo todavía la información, chicos. Es lo que quisiera aterrizar hoy en esta sesión. Vale, ahí comenta César, con este diseño O sea, inicial. que me pongan con el kit 913 tenemos estas prestaciones de 0 a 100, tantos segundos, aceleración de tanto, autonomía de tanta, y el kit personalizado nuestro de Mazare Motors y BLX es lo que estamos buscando. Y ya que ellos nos digan, no, pues sí podemos hacer un diseño con 2 motores, con tantos módulos de baterías, el kit personalizado. Dice, prestaciones con 2 motores, aceleración de 0 a 100 en 5 segundos, velocidad máxima 100 kilómetros por hora, autonomía 400, potencia de cada motor 400 HP, pack de batería, potencia 480, 192 kilowatts, voltaje 400. Ok. Ya nada más, ahí dame luz verde, David, si está en lo correcto, César. El problema es que va a salir un monstruo de batería inasumible. En serio, chicos, es una barbaridad ir a un vehículo tan sumamente pequeño con esas prestaciones de batería. Es lo que dice César, hay que bajar la autonomía. autonomía la podemos bajar de 400 a 250, pero que nos dé esa potencia, ese punch. Yo jugaría así, es decir, a mí no me parece mal esto que propone José Luis,
que es el siguiente cálculo, es jugar. Es decir, una vez que tenemos lo bueno de hacer la tabla, es que podemos jugar con esa parte. Con el kit que me suministra estándar Electric GT, yo consigo 95 kilovatios hora, que sería ya un llave en mano. Ya lo tengo, es dame esos módulos, los montamos en serie y listo. Si nos vamos a la siguiente etapa, es, oye, no, vamos a personalizarlo. Entonces es cuando ya jugamos un poco. Con lo cual, yo le preguntaría a Diego ambas alternativas. Es decir, podemos tener tu módulo según lo tienes con esa configuración que nosotros necesitamos, que hemos visto inicialmente, o bien tú puedes configurarnos algo parecido a esto. Con 127 kilovatios hora y 350 que Tesla, el motor de Tesla trabaja a ese voltaje, por lo cual podemos irnos a 350 más abajo. Nos podríamos ir un poquito, y eso significa que el motor va a girar a menos régimen, pero podríamos irnos un poco más abajo. Es decir, podríamos irnos a 15 módulos si luego no me entrase y me quedo en 333, ¿vale? No estaría mal del todo. Fijaros que sigo manteniendo la misma energía, que es lo que me interesa, o aproximadamente la misma energía, no cambia mucho, ¿vale? Pero con 127 tendríamos una autonomía. Me voy aquí. Ojo, llegamos a 300 y pico. La voy a cambiar. 300 kilómetros implicaría el 115. Pues mira, 115 tenemos 119, ¿verdad? Si no me equivoco. 127, no un poquito más. 350 a lo mejor llegaría. 3.5. No tanto, pero bueno. En torno a 320 kilómetros, más o menos, posiblemente llegaría. Que es algo más. ¿Qué pasa? Que también tengo más peso de batería y tengo que configurar de forma diferente ese módulo. Voy a dejar estos dos valores, ¿vale? O me quedo en 250 o me quedo en 350. Y con eso implicaría un módulo de 72 celdas, es decir, bastante más grande que el que tiene inicialmente esta gente, que habrá que ver si lo puede hacer de forma rápida, de 12 celdas en paralelo, 6 celdas en serie, con un total de 16 módulos. Por un lado, y por otro lado, el que habíamos visto, que es el que ofrece, en este caso... espérame tantito, David. Ese que estás compartiendo, la configuración, ¿son 12 celdas en paralelo? Son 12 celdas en paralelo. 6 celdas en serie. Y 6 celdas en serie. Eso sería el módulo configurado. Y son 16 módulos. 16 módulos, correcto. Esos 16 sí caben en la estructura que tenemos ahorita. Hay que verlo. Es lo que hablábamos antes. Ok, esa configuración... A ver, espérame. Nada más porque luego la información se va perdiendo, chicos. Es bien importante. Y luego me dejan a mí todo el tema de la presentación con el cliente y ahí no me pueden ayudar. A ver. Y hoy tenemos mañana... Sí, no, ya lo tomé el pantallazo. A ver, vamos a ver. Eso es una opción. Esa es opción. ¿Esa cuál sería? ¿Opción 1? Por ejemplo, opción 1, que sería módulo personalizado. ¿Qué prestaciones nos da esa opción 1? Prestaciones nos sobra. ¿Sabes por qué? Porque las prestaciones las marcamos nosotros en función de cómo queramos que descargue la batería. En concreto, con esto y con 2 Cs, llegaríamos de 0 a 100 en 8 segundos en un modo de conducción estándar y nos vamos a 5 segundos en un modo de conducción Sport. Eso se puede configurar, ¿verdad? Sí. Es lo que comentaba antes. Al final todo depende de este valor de aquí. Lo que yo quiero 8 segundos aquí. Es modalidad estándar. Sí, lo tienes aquí, mira. Te lo subrayo aquí. Y lo estoy poniendo en el WhatsApp. Y 5 segundos, vale. Modalidad Sport. Sport, sí. De 0 a 100, ¿verdad? De 0 a 100, correcto. Oye, ahí va a variar la descarga, ¿verdad? Ni más ni menos. Nosotros vamos a jugar dentro de los límites que me permite la celda, pues intentar no ir al máximo, porque la vamos a dañar, sino quedarnos en un valor intermedio. Con lo cual, con estas estructuras, con estas configuraciones que tenemos, que la celda trabaje a 5C puntualmente, está bastante bien. Porque si la celda de forma nominal puede trabajar a 4Cs, ¿qué pasa? Que ahí se descarga en 1 hora, es lo que tiene. Pero oye, pregunta, el 4C, el 5C, ¿a qué te refieres? ¿El C qué significa?
La C es lo siguiente. Tú tienes una capacidad de descarga nominal de la celda que son 30 amperios hora. Eso significa Ok. que en una hora te descarga 30 amperios. Pasado una hora, la batería se ha agotado, la celda. Entonces, los Cs, lo que dice es, 1C sería 30 amperios, 2C serían 60 amperios, pero me dura la batería la mitad, es decir, media hora. 3 Cs serían 90 amperios y me dura la celda un tercio de una hora, ¿vale? Y así sucesivamente, esos son los Cs. Pregunta, David. Esta opción 1, con este arreglo, ¿es con 2 motores? Siempre con 2 motores. Ah, es que ahí es otro tema también. Todavía no sabemos si nos pueden ofrecer el tema de 2 motores. Por eso me urge ya irles entregando a Electric GT digamos, las prestaciones que requerimos de parte de ellos para que nos digan sí o no, o ya inmediatamente buscar otro proveedor. Claro, el problema es el siguiente. Si no tenemos 2 motores, y voy a poner otra vez el esquema de... Por eso siempre hay que jugar con el CAD. Si no tenemos 2 motores, la única opción que nos queda es montar un motor delantero o trasero, me da igual, con una caja reductora y un diferencial central. El problema es que el diferencial central tiene que ir más o menos por aquí. Y si tengo todo esto de batería, a ver por dónde saco los árboles de transmisión para poder ir al autodiferencial. Porque siempre está la alternativa de poder jugar con una caja transfer, caja de transferencia, y como un todoterreno convencional que tiene su motor de combustión delantero, caja de transferencia, diferencial central, y me voy con 2 árboles de transmisión a eje delantero, eje trasero para tener 4x4. El problema es que si la batería la coloco justo aquí en todo el bajo del vehículo, no tengo sitio para pasar los árboles de transmisión y no los voy a pasar por arriba, que es una locura. Con lo cual, es un hándicap. Si no tenemos disponibles 2 motores, no tengo 4x4. Ok. Bueno, entonces ahí son opción 1 con 2 motores. Si no, si podemos lograr los 5 segundos. Esta fichita que compartí en el grupo es la que le voy a hacer llegar a Electric GT, ¿verdad? Sí. Si nos pueden hacer un arreglo de 16 módulos y configurado en paralelo y en serie 12.6. Efectivamente, efectivamente. Ok, Y con César, dos motores de Tesla. vete trabajando, apúntalo por favor. Con tu equipo, una segunda alternativa por si acaso. Me explico. Imagínate que al final no es posible, por el motivo que sea, tener a día de hoy, con el tiempo que tenemos, porque técnicamente es más que posible, porque todos los coches son 4x4, tienen 2 motores, en eje delantero y eje trasero. Pero bueno, por el tiempo que tenemos y los proveedores a los que podemos ahora mismo acudir, imagínate que solo vamos a poder montar un motor de tracción delantero, ¿de acuerdo? Y digo delantero por lo siguiente que voy a explicar. Montas aquí el motor delantero e intenta configurar a ver cuánto de batería nos puede coger aquí, en la parte de carga, sin que suba excesivamente. Teniendo en cuenta que si el vehículo va a estar un 80% del tiempo, 90% del tiempo, con 500 kilos de carga en esta zona, con el motor aquí, a ver si no tenemos demasiado peso en el eje trasero para poder montar esos módulos de batería. Es decir, si montando 700 kilos aquí detrás, con más o menos ese espacio que vemos aquí disponible, no se nos genera demasiada transferencia de carga atrás, teniendo en cuenta que tendremos el motor delantero aquí y que tendremos una caja de transferencia por aquí, y luego con 2 árboles de transmisión, para ver las 2 alternativas que podemos tener por si acaso, con Diego en este caso, con Electric GT, no somos capaces de conseguir pues, ese sincronismo de motores que es lo que es necesario. ¿Os parece? Así vemos las 2 opciones por si acaso, ese plan B. Muy bien, Inge. Ahí trabajamos sobre eso. ¿Qué más información, David, tengo que compartirle a Diego? Ahorita le estoy compartiendo el tema de las baterías. ¿Qué más requieren que saber de Electric GT? De momento, nada más. Si podemos hacer esa configuración, chicos, corregidme si me equivoco, si me dejo algo atrás. Y de todas formas, yo le preguntaría lo que te dije antes, que nos diga cuánto mide, por si acaso tenemos que acudir a ese módulo, cuánto mide este modulito de aquí. Este. Las dimensiones
finales de ese módulo que él tiene de forma estándar. ¿El módulo de cuál? Del de 6. Sí, A ver. Ahí está. Perfecto. que eso es una respuesta inmediata porque lo tienen ya de serie. Medidas, o sea, el tamaño, ¿verdad? El tamaño, sí, sí. Es el módulo medidas de... El OXDP de 5,33 kilovatios hora con 6 celdas y 240 amperios hora. Que bueno, cambiaría, ¿no? Porque no sería uno a la medida. Sí, pero bueno, O da por si igual. acaso, como depende. Si no puede hacernos uno a la medida, ya tenemos este dato para ver qué podemos hacer. Como es inmediato, esa respuesta es inmediata, él lo tiene. Pues mide tanto, perfecto. Pues vemos qué pasa con ese módulo. Mientras, por ellos ejemplo, analizan la operación. con ese módulo ya sacamos cálculos en el Excel, David. Con ese modulito lo hacemos ahora mismito, sacamos el pantallazo. Sí. Lo bueno que tiene es que eso es muy rápido. Ese modulito era... estamos aquí. Teníamos 6 celdas en serie y aquí teníamos 8 celdas en paralelo. Si no recuerdo mal, sí, correcto. 5 en 3, 48, perfecto. Con esto tendríamos 8, 6, 3, 5 y 18 módulos. Ahora sí. Vale. Con eso tendríamos una autonomía de 95 kilovatios hora, es decir, perdón, una autonomía de 250 kilómetros y unas prestaciones similares a las que vimos antes. 10 segundos y 5. Y ese 10 es modulable. Podría ser 8 también como antes. Pero bueno, 10 segundos y 5. O sea, las prestaciones máximas siguen siendo la misma. ¿Qué diferencia entre ese, digamos, ese arreglo de 6 celdas contra el que me está solicitando? La autonomía de 350 kilómetros de autonomía pasaríamos a 250 kilómetros de autonomía. Okay. Es la energía. O sea, en la opción que proponía José Luis, llegamos a 125 redondeando kilovatios hora, en torno a 350 kilómetros de autonomía, WLTP, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y por otro lado, esta configuración, pues no llego a 100 y por tanto me quedo en 250 kilómetros de autonomía. Entonces, a ver, en resumen, les voy a mandar la opción 1. Necesitamos un arreglo, así tal cual, de 16 módulos. En paralelo 12, en serie 6, con esas características de Tesla. Así tal cual, ¿verdad? Más potencia en el delantero, en el trasero, da igual. En este caso, yo diría los dos motores iguales. David? Yo diría los dos motores iguales. Ok. ¿Qué es lo que tiene disponible? ¿Ya tenemos los HP que ellos manejan? ¿O? Ok. Perfecto. La potencia ya la están colocando ahí, ¿verdad? De los HP de lo que nos compartieron ellos. Sí, esa está de aquí. La que está en azul, eso es el par, y eso es la potencia de los motores, y en naranja es lo que nos suministraría la batería en función del modo de conducción. A ver, es que no lo alcanzo, porque mañana tenemos la reunión. Esto mismo quiero explicarlo. ¿Ya lo comprenden, chicos? Para que me ayuden mañana, José Luis, Alfredo. Sí, sí se comprende, jefe. Solamente hay que repasar para estar listo. Pero no repasar, para eso. No, digo, tienen que comprenderlo al 100 para... No va a haber preguntas. Ya el cliente pues está confiando en nosotros. Aquí es que las dudas que tengan, ahorita pregúntenselas a David. Ustedes mañana van a presentar esta tablita, pero si la dominan, que saben qué dato es cada cosita. Sí, la tabla es así. ¿Sí? Ok. Entonces, la parte azul son libras torque, ¿verdad? No, eso está todo en newton metro. En Ok. esa parte. Y revoluciones por minuto en cuanto a la curva de par que ves en pantalla. Y si me voy a la curva de potencia, lo tenemos en kilovatios y RPMs. Ok. Perfecto. Que es lo que hemos hecho es básicamente de estas curvas iniciales, que sí que nos lo dio en newton metro, pues es pasarlo directamente aquí a esta tablita.
Ok, perfecto. Muy bien. Me gustaría, chicos, el día de mañana tenemos la reunión con el cliente a las 7 de la noche. Me gustaría que puedan presentarle cada uno un tema, los principales líderes, si se pueden respaldar sobre esta tablita, excelente, para que mañana en 5 minutos puedan decirle las opciones que tenemos en base a estos cálculos que hemos ido realizando. Yo hoy mismo les mando la tablita Electric GT para que nos puedan tener una información en la tarde-noche y a ver si es posible mañana tener ya un resultado. ¿Va? Muy bien, Inge. Vale, pues nada, oye, José Luis, muy bien ese numerito. Ahí vosotros, pues aprovechar siempre para jugar con eso precisamente que hemos visto antes. A partir de una tablita similar que me permite jugar con la energía acumulada que tengo en la batería que me da autonomía. Luego yo juego con los CES para poder generar más o menos prestaciones. Mientras más caña le meta a las celdas, más se va a calentar y más rápido se va a mermar su capacidad. Mientras más suave trabajen, pues en este caso mucho mejor. Por lo cual es siempre lo que tengo que jugar. Fijaros que independientemente de que yo varíe la energía acumulada, pues al final, teniendo en cuenta las prestaciones pico, yo siempre voy a poder pues, generar las prestaciones que yo quiera. Fijaros que con esta configuración cubro bastante bien el par motor y cubro bastante bien la potencia del motor de Tesla. ¿Vale? Y aquí recordar que siempre en esta tablita este número es el importante, ¿vale? Aquí tenemos dos motores. Aquí ponemos uno, trabajaríamos solo con un motor, lo voy a iluminar en un color cantoso para que se vea bien. Ahí está, que se vea bien. Son dos motores lo que estamos calculando. Bien, y aquí la curva, pues la analizamos por motor y luego analizamos la batería, pues teniendo en cuenta que tenemos los dos motores, ¿vale? Fijaros siempre en esas explicaciones que vienen aquí en las casillas, para no liarnos. Chicos, ¿esta parte clara? Sí, Inge, ya nada Bien. más tener ahí presente que esos cálculos efectivamente siempre se han hecho con los dos motores y que si se va a hacer así como se ha dicho hasta ahora, que se va a hacer en 2 etapas, la primera etapa, por supuesto, vamos a tener el doble de autonomía, pero el, el doble también de velocidad de 0 a 100. Es decir, si con los dos motores estamos haciendo 5 segundos, con uno vamos a hacer 10, pero Sí. a cambio vamos a tener más autonomía de 350 a 700 kilómetros. Eso es matizable, fíjate. En el Bueno, fondo, sí, sería un poco menos porque un motor estaría haciendo más esfuerzo, estaría consumiendo más corriente. No, pero sí me gustaría ahí que tengan los números exactos, no, mire, si con dos motores vamos a hacer 5 segundos, con uno 10. No es así, o sea, agreguen los datos ahí en el Excel, para eso está el cálculo, para que tengan los segundos reales y la autonomía real y todo. O sea, no podemos decirle a un cliente de que no, más o menos va a tener 10 segundos o 20, es que no, eso es es imposible. Antonio, eso es números imposible. exactos, porque en la vida Pero es real, que, ya, insisto, es imposible. Es pero imposible por un motivo. no decir, pero yo sé que es imposible, pero tener los datos con cálculo, David. O sea, sí Claro, traten, correcto. chicos, de tener todo bien medido, no decir números al aire, porque a la hora de los trancazos, el vehículo ya cuando lo tengamos aquí en la calle de Monterrey, si no hace lo que nosotros estuvimos diciendo en esta reunión, bien fríos, hay que mostrarlos, o sea, dominen bien. Oye, a ver, primera etapa, un motor, Rodrigo, con un motor va a tener estas prestaciones, pero sigo sin tener esos números. O sea, necesito, o sea, que tengan incluso dos Excel de lo que estamos viendo aquí del ciclo WLTP, dos Excel, uno con motor, dos con dos motores. Vale, explico esa parte, Antonio. Y para el resto también, y cualquier cosa me decís. El ciclo WLTP, o sea, yo cuando hablo de autonomía tenemos que hacer referencia a una norma. ¿Por qué? Porque cada uno conduce como quiere conducir y cada uno conduce donde quiere conducir. Con lo cual, los consumos cambian completamente en función de quién conduzca, con el clima y el recorrido que se haga. Con lo cual, siempre que hablemos de autonomía, tenemos que hacer referencia a una norma. Que esa norma es irreal. Luego no vamos a tener esa autonomía. ¿Por qué? Porque no vas a conducir justo siguiendo este ciclo.
pero es la única manera de poder marcar un número como hace cualquier fabricante de vehículo. Con lo cual, en base a esta norma estándar a nivel internacional, podemos echar el numerito de por dónde va a estar la autonomía. ¿Qué sucede? Si yo monto un motor o monto 2 motores o monto 15 motores, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque los motores son tan sumamente potentes y uno de ellos sigue siendo tan sumamente potente que en el ciclo WLTP no llego a generar tantos kilovatios. Fijaros, lo máximo que consigo en el ciclo no llega a 100 kilovatios de potencia, que me lo da de sobre el motor Tesla. Con lo cual, con un solo motor le voy a quitar pues, casi 200 kilos al coche, con lo cual sí que gano un poquito más de autonomía, pero muy, muy poquito. Realmente la autonomía va a ser la misma. Es decir, con la batería que hemos hablado de 96 kilovatios hora, tengo 250, y si me voy a 125 voy a tener 350. Con lo cual, la autonomía va a ser la misma en base al ciclo WLTP, insisto, porque no vamos a poder, no se consume más potencia que la que me da un solo motor, en este caso, ¿bien? Si fuesen motores mucho menos potentes, entonces sí, perfecto, pero no es el caso, en el caso de Tesla. Y lo que sí podemos decir, que va a ser justo la mitad, porque eso sí que es un cálculo lineal, es el tema de prestaciones, ni más ni menos. ¿Qué sucede? Que también ahí podemos jugar con la batería. El problema es que la vamos a dañar. Con lo cual, sí que es bueno que hagamos una simulación de por dónde quedaría de cómo quedaría todo, teniendo el mismo criterio de funcionamiento del pack. Es decir, no cambiarlo, porque si yo tengo un solo motor, pues lo que hago es darle mucho más potencia a ese motor, forzando más la batería, que yo creo que no es lo ideal. Con lo cual, hablaríamos de que con un motor obtendríamos la mitad de prestaciones y con 2 motores el doble de prestaciones con la misma foto. No sé cómo lo veis, chicos, para ser coherentes. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, Vale. Y siempre hace referencia al ciclo WLTP cuando hablemos de autonomía. Porque luego, cuando hagan pruebas ellos de autonomía, no se va a parecer en nada a lo que estamos calculando. Si hacen una prueba solo por autovía, no se parece en nada. Y si hacen una prueba solo por urbano, mejoramos bastante. Con lo cual es importante siempre que todos los cálculos, y de hecho se hace de esa manera, son siempre conforme al ciclo WLTP. Porque no hay otra forma de hacerlo. otra cosa también, que el ciclo WLTP, se hace, algunas pruebas se hacen en el laboratorio, en un dinamómetro, otras se sacan a carretera, es decir, ya con un carro real. Aquí estamos haciendo un cálculo con unas tablas de Excel. Entonces, si es posible, no lo podemos vender como que, cliente, esto que tenemos aquí en este Excel es lo que te va a dar y no hay más. Entonces, creo que Efectivamente. ya De en la hecho, vida real nos va a dar otros resultados. claro, el ciclo WLTP se hace siempre en dinamómetro, siempre. Montas el vehículo ahí, le metes las resistencias pasivas y lo que hace el técnico, y también hay variabilidad, ese técnico lo que hace es seguir los perfiles de velocidades dentro de un intervalo de tolerancia, con lo cual también puedes forzar. O vas tirando por encima o vas tirando por debajo y al final consigues, pues a lo mejor 40 kilómetros más de autonomía, sin ser nada descabellado. Pero claro, es un cálculo teórico de un ciclo para poder comparar alternativas. Cuando vayamos a conducir, depende de muchos factores. Y esos factores pues, va a ser el tipo de ruta, el neumático, en fin, muchas cosas. Con lo cual, por eso siempre que hagamos calculillos en base a, para tener un resultado de autonomía, siempre hay que hacer referencia conforme ciclo WLTP. Y luego en la práctica, pues tendremos más en urbano, más autonomía en urbano y bastante menos autonomía cuando vayamos solo por autovía. Ese es el tema, chicos. Ese es el problema, Antonio, y eso es un problema real que nos pasa siempre. No, eso yo lo comprendo. Digo, ahorita trabajando con los proyectos aquí de Monterrey, se sabe, o sea, ya a la mera hora dependiendo la ciudad, si hay pendientes, si es un rancho, si es una terracería, ahí va a variar el tema de la autonomía de la potencia. Aquí yo lo que pido es ser más profesionales, chicos. O sea, el tema de, a la hora de la presentación, nadie habla. Hoy, mañana los voy a poner ustedes a presentar y van a ver cómo el cliente les va a responder. Ahí es lo bueno, cómo responder ustedes y vender la idea. Porque con el cliente no es,
el cliente muy fácil, como lo hizo el del Mini Cooper. Servando se acabó el proyecto y tan tan. Aquí Rodrigo puede decir lo mismo. Entonces la idea es seguir avanzando, o sea, enamorando al cliente. Sé que los números que él pide están complicados, pero sí ir avanzando. Cada semana, este martes tuve que cancelar, el lunes tuve que cancelar la reunión. No me gusta cancelar las reuniones porque no teníamos la información consolidada, entonces no había nada que presentar. Ahorita todavía no tenemos una información consolidada para mañana jueves, entonces sí es importante que todos los lunes tengamos información consolidada y avanzar. El cliente no se va a esperar a decir, no, pues no tuvo ni César, ni Alfredo, ni José Luis. Digo, ahorita están muy poquitos conectados de los que están en el equipo. Digo, Neftalí, ahí está, César, Alonso, Alfredo, José Luis, pero faltan todavía gente. Entonces, yo nada más les pido pues, ser profesionales, o sea, ir compartiendo los datos rápido, tener todo respaldado, dominar estos Excel para que cuando nos sentemos con el cliente, o sea, a través de Zoom, poderle explicar y que el cliente siga confiando en nosotros para seguir con este proyecto. Entonces, mañana ahí les encargo, a ver si hoy mismo platicamos para tener una presentación más completa, cada quien en su área poder explicarle al cliente y pues seguir con esto. Yo esa información que me solicitan hoy mismo se la pido al ElectriGT y ya mañana la tienen ahí en el grupo para que la pues consideremos. A mí lo único que me gustaría mañana decirle al cliente es, en resumen, tenemos este proyecto con 2 motores, con este arreglo de baterías, considerando que el fabricante nos la pueda diseñar, este modelo personalizado, y con estas 2 modalidades, Sport y estándar, tenemos estas prestaciones de 10 segundos y de 5 segundos. Con un motor estaríamos hablando de 20 segundos, David, en una modalidad estándar. Con un motor en una... O sea, de 0 a 100 con un motor, 20 Mira, segundos. con un motor, ponemos aquí un 1, eso sí es sencillo. Con un motor tendríamos, fijaros, 12 y de momento 10, sin cambiar el régimen de descarga. 12, 10, ¿qué es? 12 sería de 0 a 100 en condiciones de funcionamiento normal, 12, Okay. y 10 sería en lo que hemos definido a priori como modo Sport. Si aumentamos un poquito en modo Sport, porque es todo relativo, todo lo que lo quiera forzar la batería. Pero ahí tendríamos 350 kilómetros de autonomía. Ahora mismo lo que estamos trabajando son con 95, pero espera que lo cambio. Y trabajamos con la otra alternativa, que eran 12 aquí. Y aquí habíamos hablado que eran, creo que 6, pero en el grupo. Es que es importante, chicos, no sé si han comprendido el tema técnico. De ahorita estamos viendo números técnicos, mucho número, pero cuando estás con gente que no domina estos conceptos, gente en el área comercial, hay que como lo he platicado contigo, David, hay que ponerle más imágenes, o sea, más sencilla la información, o sea, poderla maquillar para que no se pierda y se nos desespere el cliente. O sea, sencillo. Oye, en la primera etapa vamos a meter un motor, que ya en el diseño vamos a instalar los 2 motores, pero en la práctica va a ser con un motor dando estas prestaciones. Estamos hablando de 12 segundos, 10 segundos, David. Hablamos de 11, me da que a mí el 10 va a ser complicado bajarlo con un solo motor, ¿eh? No, digo lo real, así. Si no, vamos a forzar demasiado la batería. Seguimos con 10. No, aquí no baja mucho. 8C, no. Con un motor estamos muy limitados para el peso que tenemos. Si fijaros, ya cubrimos entero el motor, ¿lo veis? Estamos cubriendo el 100% del motor y no logramos una mejora de prestaciones con un solo motor. Es que yo imaginando en agosto, por ejemplo, en julio compramos el kit, compramos 2 motores Tesla, los instalamos en la carrocería, en el chasis, hacemos las conexiones, la batería, y en la primera etapa echar a funcionar solamente el primer motor, que sería el de enfrente. David. ¿El de frente o el trasero? Es el trasero, ingeniero. El trasero. ¿El? Ok.
Trasero, vale, el que sea, tanto da. Perfecto. Ahí quiero decirle a Rodrigo, mira, con un motor, en esta primera etapa, de aquí a que Electric GT pueda desarrollar la electrónica para echar a funcionar los dos motores, vamos a tener con un motor estas prestaciones. Es lo que ahí me queda todavía, no me queda claro, David, ¿cuánto sería en Con un autonomía? motor nos quedamos en 10 segundos, Antonio. No Sí, conseguimos, digo, está bien, está bien. 10 no segundos, conseguimos más. 10 segundos, a ver. El mejor de los casos serían 10 segundos, de 0 a 100. 10 segundos calculándolos aquí. Hay que tomar en cuenta que la vida real puede ser un poquito más. Y ponle que 12 segundos, vamos a poner 12 segundos de 0 a 100. Y autonomía ahí va a incrementar, ¿no? La autonomía es la misma, Antonio, te dije antes. La- Ciclo WLTP. Lo mismo. 250. Si vamos a este tipo de batería, el que tenemos ahora, de módulo personalizado, nos iríamos a 350 kilómetros WLTP. Y si nos vamos a la otra configuración de módulos estándar que tiene Electro GT Electric, o Electric GT, perdón, nos iríamos a 250 kilómetros. Son las dos alternativas que tenemos. O sea, a ver. Déjame ver. 12 segundos. Independientemente de las prestaciones, la autonomía va a ser la misma. Ese es el primer principio. Porque hablamos de autonomía WLTP. Obviamente, si estoy siempre dándole cera al coche, no me dura nada la batería, ni en un caso ni en el otro. Pero si hablamos de autonomía, te lo escribo en el grupo, de autonomía WLTP, tenemos dos alternativas. El caso 1, 350 kilómetros, que serían con 127, 128 kilovatios hora de batería. Y la opción número 2 serían 250 kilómetros, que sería con 96 kilovatios hora de batería. ¿Vale? Eso es en cuanto a autonomía. Y en cuanto a prestaciones, con dos motores podríamos tener de 0 a 100 kilómetros por hora en torno a 5 segundos. Y con un motor lo tendríamos ese 0 a 100 en 10 segundos. ¿Qué es lo que dice José Luis? Al final siempre es un poquito más. La autonomía de 350 es con el arreglo personalizado que le vamos a solicitar a Rodrigo, ¿verdad? Correcto. Digo, a este Correcto. Electric GT, a Diego. Correcto, Y eso es. los 250 kilómetros, que son los 96 kilowatts hora, es con el arreglo de 6 celdas, ¿verdad? Con el módulo estándar que ellos tienen. Que es el de abajo, el tercero. Sí. Sí, Ahí que no sé si lo que mandó César... quedaría pendiente las medidas, ¿verdad? Las medidas de... No, creo que es lo que mandó César en el grupo. Eso sí, César. Ya lo estoy viendo. Eso sería el modulito, ¿no? Que yo lo O veo sea, aquí un poco borroso. ya no le pido esas medidas. Vale, lo que no sé es si ese módulo es en la configuración que necesitamos o él los empaqueta siempre igual y luego los suelda de forma diferente. O No sea, sé, les voy a si tienes preguntar, este dato. pásame las medidas del módulo de 6, de las 6 celdas, ¿verdad? Ujú. El módulo de 240. Sí, del pantallazo que tienes de medidas de tamaño tal, la última opción. 6 celdas y 240 amperios hora. Sí, porque puede variar sobre el diseño que nos está mostrando César. No sabemos cuántas celdas o cuánto Vale, lleva. sí, como César tiene dudas, pregúntaselo. Posiblemente es lo que dice César, que sea igual independientemente de la configuración de soldadura. Pero como es algo inmediato, plantéaselo y así tenemos el dato. Perfecto, ya me queda ahora sí más claro ya con estos datos. A ver, y Vale, luego genial. dos motores de 0 a 100, un motor 0 a 100, 10 segundos. Digo, un motor le voy a poner ahí 12 segundos, subir un poquito más. No hay problema. Bueno, muy bien. Creo que ahora sí ya tengo la información para mandarle el correo hoy a Diego y nos puede responder. Perfecto, vale. Y Chicos, David, después de esta información que nos comparte Electric GT, ¿qué seguiría? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? pues mira, lo primero sería, en cuanto a CAD, en función de lo que nos dé disponible Electric GT, es ver qué nos coge aquí. ¿Vale? Si nos dice, oye, mira, ese módulo personalizado te lo puedo hacer, pero no me vale o no nos vale la respuesta. Sí, te lo puedo hacer, vale, te lo puedo hacer, pero ¿cuánto ocupa? Eso es fundamental, porque si no, no sé si me coge o no me coge. Sabiendo lo que ocupa,
vemos cómo podríamos montar aquí la batería, el peso que más o menos podría tener y colocar, como ya tiene César, el motorcito, el motor de Tesla aquí, dejar el otro aquí colocado aunque no se monte a priori, ¿de acuerdo? Para ver, para tener ya esa parte de la configuración de bastidor y poder colocar esa estructura que tenemos de momento dimensionada en la posición que tiene que estar en base a las alturas que nos pide el cliente. Eso sería lo siguiente a hacer. Entonces, en base a la respuesta del diseño de las baterías, de las medidas, ya hacemos ahí el montaje, el ensamble en el diseño que tiene César. Eso es. Y a futuro, David, tema de cálculo de elemento finito se va a tener que realizar. No Sí. considerando yo lo que tiene ya César, que no sé si nos vaya a servir. Pues nosotros, si el bastidor es responsabilidad nuestra, sí. Si nosotros le vamos a mandar la línea maestra del bastidor y el cliente se ocupa de él, entonces no, pero entiendo que es la primera alternativa, ¿no? Pues entonces sí. Hacemos un día una pequeña formación de cálculo de bastidor, de qué se hace, los requisitos y demás, y así lo podemos realizar por elementos finitos. ¿Eso tú lo puedes hacer, David? Sí. Tú le puedes asesorar a los chicos. Sí, sin problema. Hacemos bueno, una ahí sesión de 2 horitas y hablamos de cálculo de bastidor. ahí digo, en resumen, ¿qué es? ¿Es hacer Pues, dibujos? lo que se hace es con el bastidor dibujado, con o sin suspensión, de momento sin suspensión, vamos a hacer un cálculo estático del bastidor para sacar rigidez de inercia, torsión y aflexión. Y luego vamos a empezar a calcular los esfuerzos máximos y el campo de tensiones en todo el bastidor, suponiendo una serie de aceleraciones, de frenadas, de curva lateral y luego un análisis modal. Ok. Otra cosa es que seamos capaces de hacerlo, porque no es fácil el realizar ese cálculo por eventos finitos. Bueno, no, Pero pero lo vamos os planeando para muestro lo que que... se hace, así también tenemos la parte docente de qué se hace en general y a partir de ahí vemos a qué podemos llegar o si subcontratamos a alguien para hacerlo. Ok, Vale, perfecto. yo en España trabajo con gente que hace ese cálculo. Yo lo he hecho en muchos vehículos, ese calculillo, y se hace. ¿Qué pasa? Que hay gente especializada en eso. Si nosotros podemos hacerlo, perfecto, y si no, pues podemos pedir precio y se externaliza ese cálculo. Ok, perfecto. Ese cálculo es para ya tener como datos más reales, ¿no? Claro, es para ya dimensionar exactamente el bastidor con el tipo de material, con los espesores de tubo, con la forma de tubo y con la posición de todo. Ok, muy bien. Bueno, creo que ya hay mucha información con la que tenemos que Ya, trabajar. bastante. Digo, de mi parte sería todo, David. No sé si tengan dudas, chicos. Sí, es lo que podemos ver. Primero, si os surge alguna duda de lo que hemos hablado ahora, de esta parte, alguna cosa que no se entienda o comentario que queráis hacer. Nada. Pues lo siguiente es ver lo que teníamos pendiente de ir moviendo, si hemos podido mover algo o si tenemos algún tipo de dificultad a la hora de continuar el trabajo. Pues teníamos por un lado el tema de refrigeración. No sé si quién llevaba refrigeración, ya se me van los nombres, si está aquí conectado o no. O si alguno de los líderes sabe más o menos cómo va la parte de refrigeración, que era la búsqueda de proveedores a día de hoy. Sí, es verdad, Alonso y Sisto, correcto, es verdad. Es cierto. Aquí ando. Perfecto. Bueno, nada más cuando hable con los de Electric GT, si les puede comentar bueno, ya ven que ellos nos van a hacer el arreglo de las baterías, ellos qué tipo de refrigeración utilizan, porque a lo mejor pues podemos aprovecharlos ellos mismos o sea, para que nos provean. El problema de Alonso es que ellos utilizan el mismo paquete de refrigeración que tiene Porsche en su vehículo, lo utilizan para muchísimo menos batería de la que vamos a usar nosotros. Con lo cual no nos vale lo que ellos tienen. Porque no están montando proveedores nuevos, sino es lo mismo que tiene el coche. Ah, ok, sí, porque ahorita había encontrado un proveedor, no sé si alguna vez he escuchado de ellos, se llama American Air, algo así, no me acuerdo si era que está en Chile, que ellos son, bueno, son proveedores y son
diseñadores de sistemas de refrigeración. Los hacen dependiendo a las necesidades. Perfecto, pues Pero ahorita sí, tipo de ese fabricante, nada más he podido dar con él. No hay muchas personas que te digan, yo dime qué necesitas y te hago un sistema. Y proveedores que vendan refacciones, pues sí hay bastantes. si ahí nos interesa un fabricante, o sea, que nos haga el calculillo de lo que necesitamos y sobre todo que en base a ese calculillo él pueda buscar algo lo más estándar posible, aunque tenga que hacer algún tipo de modificación puntual, pero algo que sea más o menos estándar o con su criterio de fabricación estándar para que tengamos el plazo, porque si tiene que hacer algo nuevo, nos vamos de plazo, porque esto vamos a David, definir la refrigeración dentro de unos meses. ese fabricante, ¿qué va a requerir de lo que ya tenemos? Las dimensiones de las baterías. Sí, de momento es decirle un grosso modo, mira, tengo una batería de en torno a 100, 120 kilovatios hora, tengo 2 motores con esa potencia y con eso, y luego tengo un habitáculo con tantos metros cúbicos interiores. Con eso él ya se va haciendo una idea de qué tamaño de componentes necesita y si lo puede asumir. Es un filtro primero. Luego ya haremos el cálculo, pero por lo menos que diga, no, mira, sí, con esa potencia instalada yo te la puedo climatizar o bien, no, mira, con esa potencia instalada, mis equipos son muy pequeños para eso, con lo cual yo no valgo. Ese es Oye, el David, primer filtro que tenemos que hacer. las plaquitas que maneja Electric GT, esas sí las vamos a utilizar, ¿no? Sí, 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 eso los usamos. Ok, pero tú Correcto. dices ya el sistema de alimentación, Claro, no nos va a servir el del modelo 913 no, Porsche. tenemos que buscar un radiador y un condensador. Y tiene que ser inmensamente más grandes que los del Porsche, por capacidad. O sea, pasamos a 2 motores y pasamos a Oye, 3 veces David, la batería de Porsche. ¿qué empresas o qué fabricantes tú conoces que hagan algo así? Digo, tiene que ser alguien especialista en vehículos eléctricos. O te sirve de Sí, no. cualquier proveedor de vehículos de combustión. Si le damos los datos, puede ser cualquier proveedor de combustión. Con lo cual, es ver con... Yo lo haría sobre todo fabricantes o proveedores que trabajen por vuestra zona, por cercanía y por rapidez, que se encarguen de hacer sistema de refrigeración, ya sea fabricante de primer nivel, como puede ser BER, por ejemplo, que es muy famoso, lo escribo, pero no tiene por qué ser ese, ni muchísimo menos, o cualquier otro que lo que haga es, oye, pues yo tengo de mano estos fabricantes de radiadores, estos fabricantes de condensadores y demás valvulería, y adapto a lo que necesite. Vale, uno de ellos es ver. A ver si lo escribo bien. Sí, creo que lo escribo bien. Ese es uno. Pero iros a cualquiera que tengáis por vuestra zona. No tiene por qué ser el mismo el que climatice el habitáculo que el que refrigere el sistema de tracción. Si es el mismo, mejor, porque así solo tenemos un proveedor, pero a lo mejor tienen que ser diferentes. Teniendo en cuenta que la refrigeración de batería y de la parte de tracción va a ser por agua y luego la climatización del habitáculo va a ser un compresor con condensador, evaporador y todo eso. Con lo cual, si es el mismo, fenomenal, y si tienen que ser 2, pues son 2, no es un problema. Pero si son 2, tenemos que trabajar en paralelo con ambos, porque vamos a requerir datos de los 2. Alonso, ¿más o menos me sigues de la idea? Así es. Sí, de hecho era lo que estaba viendo, que muy Vale. probablemente se tenga que manejar el habitáculo con un sistema y las baterías con otro. Tengo una pregunta para Antonio. Cuando estaban checando el proyecto que estaba ahí enfrente de Vasconcelos, que estaban checando la camionetita que estaba refrigerada, ¿ustedes no tuvieron contacto con alguien que refrigerara ese tipo de camionetas? Es que he estado tratando de ponerme en contacto con uno que está aquí en Torreón, que son especialistas en los camiones de transportes de personas y en los trailers, pero no he podido tener contacto con ellos. ¿Ustedes no tuvieron contacto con alguno de No, ellos? mira, ese dato creo que nos puede ayudar Luis Manjares, porque ya está trabajando él con sistemas de refrigeración ahí en Jack. Entonces, creo que ahí podemos ir buscando proveedores, pero en su momento no. Sí, de hecho, él fue el que me mandó me dijo que él iba a estar checando lo que era de lo de las baterías, que iba a checar si los proveedores que ellos tenían nos podían servir, o no nos podían servir. Pero sí, Sí, ella mira, está checando también por ese lado él.
Sí, vamos a empezar, Alonso, esta semana a buscar proveedores. Ahí me pongo en contacto contigo y con Luis Ujú. para ir tocando puerta y ver opciones y presupuestos. Ok, Y ya perfecto. las próximas semanas, David, ya te tenemos ahí ya el dato. Vale. El primer punto de partida, Alonso, es que hagas el esquema que te pedí, el circuito del sistema de refrigeración. Un Ese planito me ayudaría bastante, Alonso, con todos los componentes los y con los componentes. primeros datos que ya tenemos. Hay muchos parámetros que nos faltan, pero lo que ya tengamos lo vamos poniendo. Pueden ser El, caudales, algunas el presiones. fabricante nos va a pedir esto, ¿no? O sea, a ver qué componentes requieren para ver si lo puede ofrecer. Hay Muy un bien. video, Alonso, el de las clases, creo que fue la última o la primera de refrigeración. Ahí viene toda la información de los Sí, sí, módulos no me que... acuerdo. Sí, ahí es el esquemita, me lo compartes y le vamos dando forma. Ese Ok, esquemita que lo haga en base a lo que ya tenemos, David. Sí, sí, claro. Ok. así como nos comentó de que tenemos el habitáculo, las baterías y qué es lo que necesitamos ahí. Y luego vamos a refrigerar tanto el motor, o sea, los dos motores eléctricos, los dos inverter, el cargador onboard, el convertidor ¿Todo de... eso se refrigera, David? Todo, todo. ¿Los motores también? Y sí, por supuesto, por supuesto. Y tienen bastante refrigeración además. ¿Pero es interna, externa? Ahí el tema de la garantía con Electric GT, ¿cómo entra? Eso tienes que hablarlo con Diego, pero o ellos, no creo que tengan el dato, pero ellos deberían pasarnos la potencia de refrigeración necesaria para sus motores. Ah, Ok. ok. Si no, nos Muy toca a bien. nosotros estimarla. Entonces, claro, ahí ya no habría garantía de por medio porque no nos dan el dato. Lo normal, no sé si lo tendrán porque cogen motor de Tesla y lo montan ellos. Pues claro, no tienes el dato de fabricante Tesla como tal, pero hay que preguntarle si tiene el dato, si tiene la curva de refrigeración de motor. Tesla como tal, el motor ya lo refrigera, ¿no? O sea, el Sí, Tesla. sí, sí, Ok. sí lo refrigera, sí. Ya traes el sistema. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, si él te da el dato perfecto y si no, lo vamos a estimar. Ok. Eso nos va a ayudar a dimensionar las bombas eléctricas de agua que necesito y toda la valvulería necesaria que requiero en el sistema. Entonces, esa parte previa, que es independiente al tipo de proveedor, la podemos ir avanzando, Alonso. ¿Qué se refrigera? Es dos motores, la batería, todo lo que es la cabina. ¿Qué componentes adicionales? El inversor. Los dos inverters de cada motor, el cargador onboard se refrigera y el convertidor DC-DC se refrigera. Ok. Todo eso es por agua y el habitáculo por medio del compresor de aire acondicionado. Ahí Alonso quedó claro. Sí, Creo que sí. creo que podemos empezar esta semana, Alonso. Hablar con Luis. Para que hagan el diagrama y con ese Uy, no se te diagrama escucha nada, Antonio. comparten y yo les ayudo a conseguir el proveedor. Mira esto, y ya que nos den propuestas. Ah, ya. ¿Ahí se escucha? Ahí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Sí, Alonso, trabaja esta semana con Luis para hacer ese diagrama y me lo comparten. Y ya con ese diagrama buscamos proveedores. Ok, perfecto. Muy bien. Genial. Y luego, por otro lado, tenemos que seguir avanzando en la parte de autonomía extendida. Entonces, ahí tenemos que ver, por un lado hemos visto ya una alternativa de motor generador, lo que pasa es que es muy, muy pesado. Entonces, yo os propongo buscar cosas, de momento, lo más pequeño posible, es decir, que no me genere mucha potencia, que me genere poca potencia. Luego ya veremos cómo dimensionamos el depósito de combustión, pero para ello os puse un pequeño dato, fijaros. En la parte de prestaciones, os metí el ciclo WLTP, lo copié, o sea, es un vínculo al propio archivo WLTP, y lo que hice fue pasar de la potencia que se consume en el ciclo WLTP a par motor o básicamente a régimen de giro y potencia en cada motor. ¿Para qué? Para sacar, fijaros, una serie de curvas. Eso parece un rayajo de niños, ¿vale? Pero lo que me dice es, para hacer ese ciclo WLTP, o sea, lo mínimo
de prestaciones que me daría una autonomía extendida, qué potencia necesito alimentar por cada motor para ser capaz de alcanzar un mínimo de 120 km por hora, para tener unas aceleraciones mínimas que me permitan una conducción normal, sin ningún tipo de prestaciones exageradas. Y aquí estáis viendo que, fijaros, hasta unas 4.000 vueltas más o menos, pues necesito 50 kilovatios por motor, ¿bien? Y que a partir de ahí ya baja bastante la potencia. Eso es lo bueno de este gráfico, ¿vale? Aunque sea un rayajo enorme. Y que no voy a pasar los motores de 8.000 vueltas, no paso de 120 o 130 kilómetros por hora. Entonces, si con esto va a salir demasiado, lo que hago es reducir las prestaciones a la mitad. Es decir, que el vehículo se va a mover, pero se va a mover de forma más o menos lenta, pero puedo bajar las prestaciones en vez de 50 kilovatios por cada motor a justo la mitad, que sería 25 kilovatios por motor. Es decir, intentar buscar un grupo que me genere unos 40 o 50 kilovatios de potencia para ver qué prestaciones consigo. Intentar que no sea muy grande, porque si no vamos a tener un problema gordo. No sé si aquí estaba alguno de los que llevabais el tema de, junto con el profesor Michel, la parte esta de autonomía extendida. No, no estamos aquí, pues se lo compartís con la persona que lo lleve y que intente hacer una comparativa, ¿no? De qué tenemos en cuanto a peso y potencia suministrada por esos equipos de autonomía extendida y buscar más alternativas. Yo os pasé el del BMW i3, que es de Valeo. Si tenéis forma de contactar con Valeo México, Valeo Uruguay, Valeo Argentina, en fin, lo que tenga por ahí, pues a ver si tiene disponible algún tipo de sistema que no esté bloqueado por fabricante, es decir, que esté liberado y que podamos analizar. Valeo o cualquier otro, ojo. ¿Cómo se escribe Valeo? Con V. Ah, ok. Pero bueno, ese es uno de ellos. Es decir, hay que mirar todas las opciones que podamos tener disponibles. No hay muchas, porque de momento no se hace mucho para automoción eso. Pero bueno, hay que ir buscando a ver qué conseguimos. Y analizamos en función de los kilovatios que me dé ese grupo motor-generador, pues cómo me quedan las prestaciones de ese vehículo. Luego ya veremos la complejidad que tiene meterlo en vehículo y hacerlo funcionar de forma electrónica. Pero bueno, por lo menos el motor con el generador. Chicos, ¿alguna cosa más antes de rematar? Que creo que tenemos trabajo de sobra. Estoy viendo que Valeo es Valeo Service. Ya no sé qué parte específica de Valeo lo lleva, no lo sé. Es que hay uno aquí en México, estoy viendo que incluso manejan sistemas de enfriamiento, de refrigeración del motor del automóvil, manejan radiadores, bombas de agua. Sí, Valeo es gigantesco. Valeo es una empresa muy, muy grande que maneja bastantes cosas. O sea, también pudiéramos ver el tema de refrigeración con ellos. Correcto. Okay. Perfecto. Muy bien, David. Bueno, pues coordinamos el tema de diseño. Sí me interesa que puedas ahí asesorar a los chicos también de manera muy puntual ese tema. Pero bueno, ahí lo vamos revisando. Perfecto, muy bien. ¿Algún tema adicional, chicos, que quisieran ver con el ingeniero en estas próximas semanas? Y que requieran, no sé, tener como una clase de 2 horas sobre un tema en específico. ¿Todo en orden, chavos? Si no, para seguir con el mismo plan. Bueno. Bueno, David, pues concluimos con la sesión de hoy. Perfecto. Y nada, vamos hablando para la semana que viene y vemos qué día tenemos la siguiente sesión, si es de gestión de proyectos, de seguimiento o de algún cálculo en concreto, o hacemos una parte docente. Ahí me vas juntando tú. Muy bien.
Igual, chavos, Bueno, chicos. lo que quieran ver en las próximas semanas, me mandan mensajito para coordinarlo con el ingeniero David. ¿Va? Gracias, David. Perfecto. Nos Pues vemos nada, en la próxima sesión. que tengáis una buena jornada. Saludo. Igualmente. Chao. Hasta luego. Bye.